Título de la prédica para el día de hoy, discípulo. ¿Y en dónde estamos? En el capítulo 19 del Evangelio de Juan. ¿Y qué Biblia se utilizó como apoyo escritural hoy? Reina Valera Contemporánea. Y habíamos visto que ya a Jesús le habían cruzado la lanza, le habían atravesado, a ver si ya había estado muerto. Y encontraron que sí, que sus pulmones tenían sangre y agua. Es decir, que Jesús murió ahogado en su propia sangre, porque le encontraron en los pulmones eso. Eso es lo que dice allá, precio de sangre. Entonces continúa diciendo, versículo 38. José de Arimatea, significa que Arimatea es una ciudad, un municipio. ¿De dónde? De la provincia de Judá, como decir aquí el departamento de Cundinamarca. Arimatea era un municipio de allá, del departamento de Judá. Y este José, que era de ese municipio, resulta que era discípulo de Jesús. Y ahí sale el título, discípulo. Y ahí dice, mire, aunque por miedo a los judíos, él le tenía miedo a los líderes judíos, a esos que mandaron crucificar y matar a Jesús, le tenía este miedo. Lo mantenía en secreto. Lo peor de todo es que José de Arimatea era uno de esos líderes judíos, pero no lo expresaba. No decía, mire, yo soy seguidor de Cristo, pero sí le creía. Y aquí uno recuerda el pasaje de Jesús que es más importante. Él dice, ¿quién realmente es un hijo del reino de los cielos de Dios? Entonces hace una parábola y dice, aquel hijo que su papá le pide que haga una tarea y le dice que sí y al final no la hace. O aquel hijo que le dice que no la va a hacer pero terminan haciéndola. Realmente, ¿quién fue un hijo obediente? Dice, pues aquel que dijo que no lo iba a hacer, pero al final lo hizo. Este es ese caso. Mire, este discípulo era en secreto, no lo decía públicamente, pero sí lo hacía. Mire, después de todo esto, este José de Arimatea, que pertenecía al liderazgo de los judíos, eso dice en la palabra, ¿cierto? Le rogó a Pilato, él esperó hasta por la noche que ya no hubiera gente, que se hubieran ido todos allá de las cruces que dejaban allá colgando a los muertos en las cruces. Entonces él esperó en la noche y fue y le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Él tenía un sepulcro, una tierra ahí cerquita donde habían crucificado a Jesús, porque este era un tipo muy rico y tenía ahí para sus familiares y para él. Tenía ya el sepulcro en los diferentes sitios donde iban a estar enterrados los cuerpos de sus familiares, el de él, y aprovechó de una vez que estaba cerquita ahí para meter el de Jesús, y entonces le rogó que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús a Pilato, y Pilato se lo permitió. Entonces José, este de Arimatea, fue y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Resulta que también, versículo 39, Nicodemo, que era otro de los principales de los judíos, el concilio del Sanedrín eran 24 fariseos que estaban ahí y este también pertenece, estos dos pertenecían a esos 24, pero también era otro así discípulo en secreto, el que antes había visitado a Jesús en la noche. ¿Se acuerda ya capítulo 3 de Juan? Dice que fue y visitó a Jesús de noche y Jesús le dijo, es que hay que nacer de nuevo. Y este fue el que le dijo, ¿cómo hace uno para volverse a meter al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él le dijo, no, no le estoy hablando de eso, le dijo Jesús, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Ese es este Nicodemo, que también era del grupo del liderazgo del Sanedrín, otro líder judío. Ese que había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque al igual que José de Arimatea, que hicieron esto de noche,
No querían que nadie los descubriera, pero eran discípulos en secreto, que no lo decían, pero sí actuaban. Mire lo irónico hasta aquí. Jesús tenía 12 discípulos, ¿cierto? Los 12 que caminaron con él durante 3 años. Uno se le torció, que fue quien, Judas, lo traicionó. Los otros 11, de los otros 11, 10 estaban escondidos en la casa por temor a que los mataran. Andaban allá tortolados, no fueron ni a ver cómo crucificaron a Jesús y mucho menos al entierro, llamémoslo así, que es lo que va a ocurrir aquí. Tampoco aparecieron. Juan, el que escribió el Evangelio, tenía una tarea. Él había cogido, Jesús le dijo, mire, ahí está María, ahora ella es tu madre, hay que velar por él. Entonces se la llevó para la casa con los demás hermanos de Jesús y allá estaba consolándola y haciendo el trabajo que le mandó a hacer Jesús. Quiere decir que aquí en el entierro no había ni un discípulo, ni uno de los 12, ni uno. Pero estos dos sí, increíble. Ellos no decían ser discípulos, pero actuaban como discípulos, porque a Dios le interesa eso. Él dice, mire, no solo palabras, sino hechos y en verdad. Esto es un discípulo, que no es solo de palabra, sino en hechos y en verdad. Y a veces uno no cae en cuenta en eso, que verdad aquí no había ni uno de los 12, pero estos dos sí. Tenían miedo, claro, tenían miedo a eso, pero más que su temor, pudieron vencer su temor y fueron y hacer lo que tenían que hacer. No iban a dejar el cuerpo de Jesús ahí. Y fueron y lo llevaron, porque él era judío, Jesús, y debería ir al sepulcro conforme a las costumbres judías, que es lo que vemos aquí en adelante. Entonces dice que Nicodemo, el que había visitado a Jesús, llegó con un compuesto de mirra y aloes. Eran unas especies ahí. Y era como de 30 kilos. Imagina el montón de especias de mirra y aloes. Con esto preparaban, incluyendo los lienzos, así como una momia, para que se conservara el cuerpo, así como habían hecho con Lázaro, y lo envolvían en todo eso. Pero acuérdese que era de noche, ya los iba a coger la medianoche y empezaba el sábado. Y el sabbat para ellos, además en la semana de Pascua era supremamente importante. Así que les tocó hacer todo, preparar todo esto, todas esas especies, todo eso con mirra y aloe, y armar todo ese ungüento para embalsamar a Jesús. Mira, dice, y lo envolvieron en lienzos, en esa tela, así, como una momia, con especias aromáticas, estas especias de mirra y aloe, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. ¿De dónde sacaron esta costumbre? Esto es una costumbre egipcia, allá de los faraones, de momificar, de embalsamar a sus muertos. Ellos lo aprendieron cuando estuvieron allá de esclavos 430 años y se volvió una costumbre judía hacer lo mismo con sus muertos. Y aquí viene otro tema. Esto es cuestión de costumbres. Porque muchos dicen, si son judíos, dicen, no, hay que hacerlo de esta forma. Aquí la religión tradicional dice, no, hay es que enterrarlos en la tierra, porque dice que el polvo volverá a eso. Son físicas puras costumbres, de acuerdo a una cultura. La cultura judía decía eso. La cultura de la religión tradicional actual dice, no, es que hay que enterrarlo en la tierra. No, no, no. Es cuestión de costumbre. Ahí lo dice. Como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Versículo 41. En el lugar donde Jesús fue crucificado, había un huerto. Y en ese huerto, ahí cerquita, había un sepulcro nuevo. ¿Quién era el dueño de ese sepulcro? José de Arimatea. Era el que él tenía para su familia. Ahí en una parte del cementerio había comprado eso. Y entonces él dijo, no, pues enterramos aquí a Jesús. Pues lo metían allá en esa piedra donde lo metían en ese sepulcro, en el que aún no habían puesto a nadie. O sea, este José de Arimatea había comprado esos lotes, como lotes de jardines del recuerdo de la paz. Compran ahí los lotes para enterrar. Solo que aquí era en rocas, era un sepulcro. Y dice, versículo 42, y por causa de la preparación de la Pascua a los judíos, ya iba a llegar la Pascua, ya iba a llegar el Sabbat, que para ellos era sagrado y no podían trabajar ni hacer nada los sábados.
ni siquiera ir a enterrar los muertos. Y porque aquel sepulcro estaba cerquita, pusieron allí a Jesús. Entonces José de Arimatea dijo, no, no, déjenme bajarlo y metámoslo aquí rápido. Y hay que preparar las especias y embalsamarlo ahí a toda chuza, porque se va a llegar el sábado. De hecho, cuando usted lee los otros evangelios, dice que las mujeres fueron con especias y eso el domingo para ir a terminar de hacer lo que esto les empezaron de afán y vieron que el sepulcro estaba abierto, pero ellas llevaban más especies para terminar de embalsamarlo bien. Cuando vieron que no estaba, estos empezaron la buena hora y las mujeres lo iban a terminar el domingo, con la sorpresa que vieron la tumba abierta y había un ángel que les decía, ¿a quién buscas? Al que no está ahí. Impresionante. Y entonces se encuentra María Magdalena con Jesús y bueno, esa historia ya la conocen. Así que aquí las mujeres que fueron las Marías y estos dos realmente fueron discípulos, porque esos sí fueron hasta allá, hasta el sitio. Las Marías estuvieron en la crucifixión. María Magdalena, María la Madre de Jesús y otra María que era hermana de Jesús, hermana de María. Es que allá tenían por costumbre ponerle a todas las hijas María, así como María Fernanda, María Luisa, María Paula, todas le ponen María, la diferencia el segundo nombre. Allá también tenían esa costumbre. Así que María, la Madre de Jesús, tenía otra hermana que llamaba María, María y tenía seguramente otro nombre. Ellas fueron las mujeres y estos dos discípulos hicieron esto. En cambio, los discípulos de él, Nanay Cucas, por allá no se aparecían, por puro y físico miedo. ¿Qué es ser discípulo? Eso es ser discípulo. Hacer lo que hay que hacer. Con miedo o sin miedo, pero hacerlo. Finalmente aquí quedaron expuestos, tan expuestos quedaron que quedó escrito en la Biblia quién era José de Arimatea y quién era Nicodemo. Y siendo de los principales. Y al final ellos, más que la fama que tenían por ser fariseos del Sanedrín, más que la plata que tenían porque tenían plata, y más que el poder que ostentaban porque eran de ese consejo, de ese concilio, siendo poderosos, entendieron lo que era ser discípulo. Hay que hacer lo que hay que hacer, lo que Dios manda hacer. Y esto es lo que Dios mandaba hacer. Mire, vamos a ver un poquito otros. En la misma Biblia se explica a sí mismo. Mire de estos. En Mateo, vamos a ver Mateo, Marcos y Lucas. Los versículos que atañen. Allá Mateo, vean, 27:57 dice, cuando llegó la noche de este mismo pasaje, vino un hombre rico, de Arimatea. Ya sabemos entonces por este pasaje que este José de Arimatea era un hombre rico llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Escuche, que también había sido discípulo de Jesús. Eso lo dice el Evangelio de Mateo. Mire el de Marcos. Dice en 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio. Fuera de ser rico, también era del concilio, del Sanedrín, de esos 24 líderes fariseos. Este que también esperaba el reino de Dios, ¿cierto? O sea que buscaba primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ya lo tenemos claro, lo que hace un discípulo. Hace, no dice, hace. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto lo narra quién? Marcos. Eso mismo que acabamos de ver. Mire a Lucas. Lucas dice allá en 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea. Y aquí nos dice, ciudad de Judea. Arimatea era un municipio de la provincia de Judea, el cual era miembro del concilio. Nos lo ratifica. Y fuera de eso dice que este era un varón bueno y justo. Características de un discípulo
Un discípulo es bueno y justo. Mire todo lo que encuentra uno de las características de un discípulo de Raca Mandraka. Así tenga miedo y tenga temores, pero al final lo hace, no solo palabras, sino en hechos y en verdad. Y esto lo demuestra. Por eso el título de la prédica y por tus explicaciones, Señor. Gracias, porque puede que tengamos miedo de diferentes índoles, no solo porque nos critiquen o nos tilden de aleluyas, fanáticos, manos alzadas, no, sino por serlo de una manera real, con hechos y en verdad, en lo que a ti te agrada, Dios, y seguramente el Padre se agradó de esto, no me cabe la menor duda. La pregunta es, ¿tú estás agradando al Padre como discípulo? ¿Estás haciendo o solo hablando? Y de eso se trata. Este es un desafío y por eso te damos gracias, Dios, porque aceptamos el reto. Lo vamos a hacer bien, Dios, no solo en apariencia, sino en hechos y en verdad. De eso se trata. Gracias, Señor, por enseñarnos esto a través de estos hombres. En el nombre de Jesús, gracias